Mi nombre es Daniel de León Cabrera y en este video les explicaré en qué consiste la Ley General de los Asentamientos Humanos. Comencemos. La Ley General de Asentamientos Humanos maneja una serie de conceptos muy importantes que iré mencionando a lo largo del video. Es por eso que comenzaré dando una pequeña definición de cada uno de ellos. Como primer concepto tenemos área urbanizada. Este es un territorio ocupado por los asentamientos humanos con redes de infraestructura, equipamientos y servicios. Otro concepto es asentamiento humano. Este es el establecimiento de un conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas de convivencia en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran. Después están los centros de población, que son las áreas constituidas por las zonas urbanizadas y las que se reservan para su expansión. El otro concepto es conurbación. Es la continuidad física y demográfica que forman dos o más centros de población. Otro concepto es el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Este es una política pública que tiene como objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial
de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental. Después tenemos la zona metropolitana. Son los centros de población o conurbaciones que por su complejidad, interacciones, relevancia social y económica conforman una unidad territorial de influencia dominante y revisten importancia estratégica para el desarrollo nacional. Como antecedentes tenemos que el 1 de enero de 1975, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos, el primer órgano oficial de la ONU dedicado a la urbanización. Su tarea consistía en ayudar a los programas nacionales sobre asentamientos humanos mediante la provisión de capital y asistencia técnica, en particular en los países en vías de desarrollo. Ante este nuevo escenario social, en nuestro país se reforman los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Federal, incorporando expresamente los siguientes elementos. Como primero, la obligación del Estado de dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efectos de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Como segundo elemento, tenemos la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de asentamientos humanos. Como tercer elemento, tenemos las atribuciones de las entidades federativas y de los municipios para expedir leyes, reglamentos y disposiciones administrativas sobre los centros de población. Y por último, tenemos la planeación y regulación conjunta y coordinada entre entidades federativas del desarrollo de los centros urbanos en los que existiera continuidad geográfica, esbozándose el concepto de conurbación. Fue así como el 26 de mayo de 1976 se expidió la primera Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de fijar las normas básicas para planear la fundación, conservación, mejoramientos y crecimiento de los centros de población. Este ordenamiento fomentó la regulación de los asentamientos humanos en el país, pues sentó las bases para la expedición estatal de leyes, reglamentos, planes, programas y otras disposiciones jurídicas en materia de desarrollo urbano. También se crearon instancias federales, estatales y municipales para la planeación y administración urbana y se capacitaron cuadros profesionales en estas materias. El 21 de julio de 1993 se expidió una nueva Ley General de Asentamientos Humanos como resultado de nuevas condiciones sociales y económicas en el país y de una novedosa tendencia de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población. Este ordenamiento sentó las bases de una nueva política estatal, replanteándose los instrumentos necesarios para resolver la problemática urbana. Sin embargo, el 29 de enero de 2016 se publicó una reforma constitucional fundamental que ha definido un nuevo rumbo en la regulación y planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. Como resultado de esta reciente reforma constitucional, el 28 de noviembre de 2016 se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se trata de un cuerpo normativo que responde a la nueva dinámica económica y social de México y que además atiende diversos compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Como parte de su política ambiental, la Ley General de Asentamientos Humanos busca la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, integrando los siguientes criterios. 1. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población. 2. El desarrollo socioeconómico sustentable del país
armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización. 3. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional. 4. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población. 5. El desarrollo sustentable de las regiones del país. 6. El fomento de centros de población de dimensiones medias. 7. La descongestión de las zonas metropolitanas. 8. La protección del patrón de asentamientos humanos rural y de las comunidades indígenas. 9. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de población. 10. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación. 11. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 12. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población. 13. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos. 14. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población. La presente ley tiene por objeto consolidar las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso correcto del territorio y los asentamientos humanos en el país. Esto con un pleno respeto a los derechos humanos. Fijar la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para que de esta manera pueda existir una regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. Fijar los criterios para que exista una efectiva congruencia y coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos. Determinar los principios para fijar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población. Generar mecanismos que permitan la participación ciudadana, en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad en los procesos de planeación y gestión del territorio con base al acceso e información transparente, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política en la materia. Los principios a los que está sujeta la Ley General de Asentamientos Humanos son los siguientes. Como primero, garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centros de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia. Segundo, equidad e inclusión. Este principio consiste en garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos e infraestructura. Tercero, derecho a la propiedad urbana. Garantizar los derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el Estado y con la sociedad. Cuarto, coherencia y racionalidad.
adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, racional y congruente. 5. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinen el desarrollo de las ciudades y el territorio. 6. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje de crecimiento económico a través de la consolidación de redes de vialidad, movilidad, energía y comunicaciones. 7. Protección y progresividad del espacio público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. 8. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por objetivo proteger a la persona y a su patrimonio frente a los riesgos naturales y antropogénicos, así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo. 9. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente el uso racional del agua y los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones. Y por último, accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas. La Ley General de Asentamientos Humanos cuenta con 5 tipos de instrumentos que les voy a explicar a continuación. Como primero tenemos los instrumentos normativos y de control. En estos instrumentos se encuentran los planes y programas municipales de desarrollo urbano, de conurbaciones y de zonas metropolitanas. Estos definirán la dotación de espacio público en cantidades no menores a los establecidos por las normas oficiales mexicanas aplicables. Después están los instrumentos de suelo para el desarrollo urbano. En estos se pueden encontrar programas de desarrollo social, inventarios de inmuebles para el desarrollo urbano y vivienda, programas de adquisiciones y oferta de tierra. Instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano. En estos instrumentos se encuentran los programas territoriales operativos que están encargados de impulsar en un territorio común determinado estrategias intersectoriales integradas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano. Después están los instrumentos de participación democrática y transparencia. En este instrumento se promoverá la participación ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano y desarrollo metropolitano. Y por último tenemos los instrumentos de fomento. En este la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales sujetos a disponibilidad presupuestaria fomentarán la coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado. Como parte de las medidas de seguridad, las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, promoverán mecanismos de Contraloría o vigilancia social, donde participen los vecinos, usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, también los colegios de profesionistas y los institutos y observatorios en el cumplimiento y ejecución de normas oficiales mexicanas, de los planes y programas a los que se refiere esta ley, aplicando los principios establecidos en esta y, en su caso, denunciando ante la instancia de procuración de ordenamiento territorial cualquier violación a la normatividad aplicable.
En cuanto a las multas y sanciones, en la Ley General de los Asentamientos Humanos, en su título 13 de la denuncia ciudadana y las sanciones, encontramos el artículo 108, que nos menciona que sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que procedan, toda persona que cause daños o efectos negativos al ordenamiento territorial, asentamientos humanos o al desarrollo urbano será responsable y estará obligada a reparar los daños causados de conformidad con la legislación civil aplicable. También en su capítulo 2 del régimen sancionatorio, en el artículo 109 nos menciona que la violación a esta ley o a las leyes estatales en la materia y a los planes o programas a los que se refiere este ordenamiento por parte de cualquier servidor público dará origen a la responsabilidad y sanciones en los términos que establece la legislación en la materia. Los artículos transitorios son muy importantes ya que fijan los plazos para que se lleven a cabo los instrumentos y programas de desarrollo urbano. De esta manera, se podrán cumplir con los objetivos de la Ley General de los Asentamientos Humanos. En su primer artículo, nos dice que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo, nos menciona que se abroga la Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993, y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en la presente ley. En su artículo 3 nos menciona que en un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento. En su cuarto artículo nos menciona que en un plazo de 6 meses, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá reformar las disposiciones legales correspondientes con el objeto de ampliar las facultades de la Procuraduría Agraria, a fin de garantizar la procuración de la defensa de los derechos humanos vinculados al ordenamiento territorial. En el quinto artículo nos dice que en un plazo de 2 años, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, se formularán o adecuarán los planes y programas de desarrollo urbano de los centros de población mayores a 100.000 habitantes, así como los planes nacionales, estatales y metropolitanos, incluyendo todos los nuevos instrumentos de gestión a los que alude esta ley. En su artículo 6 nos indica que en un plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de este decreto, el titular de la Secretaría, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deberá convocar a la sesión de instalación del Congreso Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En el séptimo artículo, nos indica que en un plazo no mayor de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitirá los lineamientos para la integración y funcionamiento del Consejo Nacional. En el octavo artículo, nos menciona que en un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano expedirá los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno, al que se sujetarán las acciones de suelo financiadas con recursos federales. En el artículo 9 nos indica que en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto,
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitirá los criterios y lineamientos normativos para la delimitación territorial de las zonas metropolitanas y conurbaciones. Asimismo, en el mismo plazo, la Secretaría emitirá los lineamientos a través de los cuales se establecerán los métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con las materias de interés metropolitano cumplan con su objetivo de acuerdo a los artículos en materia. Y por último, en su 10º artículo, nos indica que en un plazo de 6 meses, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano creará e iniciará las operaciones del Sistema de Información Territorial y Urbano de acuerdo al artículo 97 de la ley que se expide. Después tenemos el artículo 11º. Este nos indica que en un plazo de 6 meses, a partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establecerá los lineamientos para la certificación de especialistas en gestión territorial. Después, en el artículo 12º, nos muestra que en un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, las legislaturas locales adecuarán sus códigos penales para que se configuren como delitos las conductas de los sujetos privados o públicos que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios de conformidad con los artículos de la ley que se expide. En el artículo 13º nos dice que en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá adecuar las disposiciones legales para establecer las sanciones a quienes autoricen, ordenen, edifiquen o realicen obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas de riesgo. En el artículo 14º nos indica que en un plazo no mayor a 6 meses, a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que incorpore el Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano. Y por último tenemos el artículo 15º, en donde nos indica que las entidades federativas deberán realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente decreto. Podemos concluir que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece todas las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país. También nos muestra la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. Esta ley también fija los criterios para que exista una definición de competencias, así también como una efectiva congruencia, coordinación y participación entre los distintos niveles de gobierno para la planeación del territorio. Gracias por su atención y espero que les haya servido esta información.